De plano que hay locos sueltos en todas partes. Qué triste, qué patético es ver publicaciones en redes sociales de extranjeros, de no salvadoreños, alabando al presidente Nayib Bukele y diciendo que quisieran tener un presidente como él en su país. Entiendo que muchos de ellos lo hacen porque son mercenarios digitales, tiktokeros, facebookeros, twitteros, youtubers, que son contratados desde Casa Presidencial de El Salvador para promover la imagen del presidente salvadoreño a nivel internacional, ya que su imagen como gobernante, su imagen como alguien respetuoso de la institucionalidad de los derechos humanos está por los suelos. En ninguna parte o en ninguna institución internacional se cree que el presidente salvadoreño está haciendo un buen gobierno. Al contrario, se le cuestiona por violar los derechos humanos, por violentar el orden constitucional y por su pésima administración de los fondos públicos. ¿Eso es lo que quieren los extranjeros? No lo creo. Nadie quiere llevar el mal de otro lado a su casa. Pero hay otros que lo hacen por ignorancia, y lo hacen por ignorancia debido a los cientos de videos que a diario se producen en lugares pagados con fondos públicos para proyectar pues la imagen del presidente salvadoreño como el mejor de Latinoamérica, el mejor del mundo mundial, el milenial, el cool, etc. No saben pues los extranjeros que de buena fe quisieran a un presidente como el salvadoreño lo que están pidiendo. No saben de que un gobierno así desensibiliza al ciudadano, lo vuelve odiador, promueve el odio entre los gobernados, y de esa manera pues esa diferencia entre los que están conmigo y los que están en mi contra le permite gozar de cierta popularidad. Nadie en su sano juicio tendría envidia de aquella sociedad donde los policías y los soldados son una especie de jueces de la calle, y así lo dice descaradamente el director de la Policía Nacional Civil. Un policía y un soldado puede detener a un ciudadano, llevarlo preso por tiempo indefinido en calidad de desaparecido, porque la familia no se da cuenta, no hay tampoco acceso inmediato a un abogado, ni siquiera cargos, ni siquiera una acusación formal, mucho menos una investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Esos jueces de la calle son los que a diario violentan los derechos humanos de los salvadoreños. Nadie está en contra de que se persiga el crimen, de que se detenga pandilleros y que se les encierre. Decir que quien no está a favor de las políticas de mano dura, de encarcelamiento masivo del presidente salvadoreño, es estar con los pandilleros, es el argumento más inútil, más idiota y más burdo que puede sostenerse. Esa es la sociedad salvadoreña, ese es el gobierno que algunos quisieran tener en su país. Qué patético, ¿verdad? Ninguna sociedad medianamente educada va a aceptar un gobierno que quiebre las instituciones, sobre todo aquellas que controlan al poder, que se tome la Asamblea Legislativa, que dé golpe a la Corte Suprema de Justicia para poner a magistrados serviles y obedientes en absoluto a los caprichos del presidente, y que tanto ejército como policía pues sean piezas para controlar a la población y no para dar seguridad a la ciudadanía honrada. Nadie va a querer eso, y quien lo quiera pues no sé en dónde estará su raciocinio. Nadie querrá en su país
que a alguien se le detenga sin orden judicial, sin haber una acusación, sin estar en flagrancia, solamente porque se puso nervioso a juicio del policía, se lo lleven indefinidamente, y en muchos de los casos, en cientos de los casos, la familia se dé cuenta de que su pariente falleció bajo custodia del Estado hasta después que ha sido enterrado en una fosa común. Yo no creo que una persona extranjera, digo no salvadoreña, crea con honestidad que esa situación inhumana es lo que le conviene a su país. Creo que todos queremos que al que se le acusa de un delito se presenten las pruebas, se le dé la oportunidad de defenderse, haya una investigación y haya jueces independientes. Haya jueces independientes, no sumisos al capricho presidencial, revisando su caso y tomando una decisión. Nadie, creo yo, que quiere llevar a su país abusos de poder para levantar la imagen del presidente de la República. Tampoco creo que quieran una administración de fondos públicos donde lo que está en la superficie es un endeudamiento elevado, pero sin obras, donde lo que está a la orden del día son contratos de testaferros de miembros del gabinete presidencial, pero que esos contratos pasan a ser reservados sus detalles porque hay un decreto de presidencial o hay un decreto de la Asamblea que no permite que se sepa en qué se gastan los fondos públicos, ni mucho menos cómo se invierte la partida secreta que tiene a su disposición el presidente de la República. ¿Eso será lo que quieren los ciudadanos honrados de otros países? Ese probable gobierno corrupto que superendeuda a su país sin verse obras y sin saber cómo se gastó cada centavo que está administrando de los fondos públicos. Yo creería que no. Creería que ni borracho ni drogado un ciudadano de otro país va a querer eso en su tierra, eso en su casa. No es de sanos tampoco celebrar que se encarcelen 60,000 ciudadanos sin el debido proceso y se exhiban las imágenes de maltrato o se exhiban las imágenes como de una gran carne humana de campo de concentración, donde la gran mayoría de estos detenidos han estado alrededor de un año sin que se haya podido probar que son culpables de ningún delito. ¿Cuál fue la situación por la que llegaron ahí? Porque vivían en el lugar equivocado, y en el lugar equivocado son las zonas pobres, las zonas históricamente abandonadas por el Estado y que siguen abandonadas y que el Estado no está invirtiendo en ellas, o que sencillamente al policía, al grupo de policías que andaban haciendo en ese momento la redada, le faltaba completar el número de detenidos y se llevaron al que encontraron en el camino. Un año prácticamente de estar los salvadoreños bajo un régimen de excepción, que ya no es de excepción, donde no hay derechos como a la defensa, donde la captura no requiere de que haya ningún indicio de cometimiento de delito, ni mucho menos de culpabilidad, donde el policía y al soldado se lo puede llevar porque le dio la gana de llevárselo. ¿Ese es el gobierno que quisieran algunos extranjeros? No lo creo. Nadie en su sano juicio va a aplaudir que el gobierno gaste millones de dólares a diario en publicidad para levantar la imagen presidencial
pero que no se invierta en las escuelas, que no se invierta en los hospitales, que la infraestructura de las escuelas o de los hospitales esté deteriorada, que no estén equipados estos lugares, ni con el suficiente personal ni atención de calidad a estudiantes o en su caso a los pacientes, donde falten hasta las pastillas de acetaminofén. No creo que haya algún ciudadano de algún otro país que quiera llevar eso a su país, y que mientras esto pasa, el gobierno se jacta de invertir dinero en la compra de Bitcoin, y que todo lo hace fanfarria, y que gasta miles, millones de dólares en esa publicidad que vende una maravilla de país que no existe. Porque de existir esa maravilla de país, no serían detenidos más de 100,000 salvadoreños en la frontera sur de Estados Unidos anualmente. Los salvadoreños no quisieran salir del país, se quisieran quedar. Es más, los salvadoreños viviendo fuera del Salvador quisieran regresar. Entonces, es de reflexionar. Si alguien dice, yo quisiera un presidente como el salvadoreño, pues que se vaya a vivir a El Salvador, que vaya a vivir esa realidad, que vaya a ver pues que mientras invierte en la cárcel disque más grande de Latinoamérica, algunos le llaman campo de concentración propiamente, no se está invirtiendo en la Universidad de El Salvador, al contrario, se le está recortando el presupuesto a la única universidad estatal, a pesar de que el presidente salvadoreño prometió que iba a abrir un centro regional por departamento desde la Universidad de El Salvador. Hasta este momento lo que hizo fue recortarle del presupuesto. Si con todo eso, conociendo esta realidad, hay extranjeros que celebran que el presidente salvadoreño y su gabinete y sus diputados insulten literalmente a periodistas que hacen labor de periodismo investigativo, valga la redundancia, que insulte a organizaciones de la sociedad civil, que se insulte también a las organizaciones que velan por los derechos humanos, que se le dé un poder extralimitado, un poder enorme a los uniformados como el que existía antes de la guerra o durante la guerra también, y que se controló con la firma de los acuerdos de paz. Si lo que quieren es ver a ese gobierno que insulta en las redes sociales, que tiene una maquinaria mediática atacando a todo aquel que no alaba al presidente, pues llévenselo, se los damos sin dirección de regreso, sin compromiso de retornarlo, y no solo se lo lleven a él, llévense a todo el clan, toda la familia del presidente, llévense a toda la masa de diputados que llegan a la asamblea solo a apretar un botón cuando les dan la orden desde casa presidencial, llévense a todos aquellos testaferros que hacen contratos con el Estado para favorecer a personas del gobierno, pero sobre todo llévense a todo ese batallón de mercenarios mediáticos que no son salvadoreños y que llegan a El Salvador no solo a hablar maravillas del presidente, sino que también a insultar a salvadoreños que cuestionan a quien está en este momento administrando el país.